Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué bueno que estén aquí participando de este webinar que se llama Conciencia Activa, Conocimiento en Acción por la Seguridad Laboral. Pues realmente el tema de la conciencia activa, pues digamos que está ligada al numeral 7.3 de las normas armonizables, que es 9001, 14, 45, 1001, 38, ¿qué? 38888, varias normas que tenemos a nivel internacional. Tiene siempre acompañado el tema de la toma de la conciencia, pues que la intención es asegurar que las personas pertinentes que trabajan en la compañía, pues sean conscientes de las políticas operacionales que tienen cada una de las que ustedes lideran en la compañía. Y pues realmente también lo que acompaña la toma de la conciencia es que pues realmente los empleados como los empleadores tengan sus objetivos claros de calidad, seguridad y salud en el trabajo, ambiental, operaciones de seguridad, temas de VAS, temas de compliance, todo el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, todos los modelos de gestión habidos y por haber de acuerdo al alcance y al objetivo que quiera cumplir cada una de las organizaciones. Pues realmente la toma de conciencia también propicia que esa contribución pues sea eficaz frente a los sistemas de gestión que se empoderan y que se lideran desde sus organizaciones. Y también pues esto va a implicar el tema de las no conformidades con los requisitos del sistema de gestión de calidad o sistema de gestión cualquiera que ustedes estén liderando bajo esos tres instancias que tienen los requisitos, que son requisitos legales, normativos, reglamentarios y técnicos de la compañía que usted representa. Entonces, siendo más amplios en el tema de la conciencia activa, pues nosotros tenemos un primer, digamos que paso, que es la sensibilización y el compromiso. Esa sensibilización y compromiso involucra a todos los niveles de la organización. Involucra que se tiene que fortalecer pues la cultura de la prevención en la seguridad laboral. En este caso, pues estamos hablando del tema de riesgo laboral, seguridad laboral. Otra que se ve acompañada es el tema de la responsabilidad individual y colectiva. Y más adelante, pues vamos a hablar de otras instancias y, digamos, perfiles que se tienen o que se deben de tener en la toma de la conciencia activa. Y pues realmente dentro de la responsabilidad individual y colectiva, pues se ve acompañada con un tema de autoconcepto, el autocontrol, el autocuidado, el tema de factores que implican llevar a cabo el cumplimiento de estas políticas entre el empleador y el empleado. Otro tema que es también muy importante es la integración cultural. Entonces, todo lo que se asume frente a un tema contractual individual y también grupal con la organización. Y otra, digamos que variable es el tema de la comunicación. El tema de la comunicación, pues son los canales claros para informar pues, los riesgos laborales, el tema de los incidentes, de las medidas preventivas, aumentar la utilización. Entonces, pues realmente esa toma de conciencia activa se ve abocada a temas del ciclo de la conciencia activa. Y ese ciclo de la conciencia activa, pues digamos que lo comprende toda la atención plena, todo lo que está presente y enfocado en las tareas de todos los empleados, contratistas y personas, partes interesadas internas y externas de la compañía. También dentro de ese ciclo se ve vinculado el tema de la prevención antes de la corrección, o sea, detectar las condiciones peligrosas o los actos o las condiciones inseguras antes, durante y después en todo este proceso del ciclo de la conciencia activa. Habíamos hablado del tema de la comunicación, debe ser efectiva, porque pues realmente debe impactar, debe apropiar
a la organización, a los empleados, que más adelante vamos a hablar de un tema que se llama educación lúdica, que hace parte de la toma de la conciencia, que es el tema del autoconocimiento de nuestros comportamientos, todo lo que afecta positiva y negativamente los intereses del empleador, del empleado. Está todo el tema del autocuidado mutuo, que más adelante ya vamos a puntualizar sobre cada uno de estas variables o esos factores que cada empleador y empleado debe asumir, liderar, empoderar y replicar a su organización. Y ya finalmente dentro del ciclo de lo que consideramos conciencia activa es el tema del proceso del trabajo, es la atención constante, deliberada y que haya participación dentro de ese tema de minimizar los riesgos, fortalecer y generar más productividad dentro de la organización, pero eso o sea, se aborda con temas de educación lúdica, que es lo que nosotros queremos proponer dentro de sus organizaciones. Ahora, hay un tema de la cultura reactiva y un tema de la cultura preventiva. Entonces, frente a aspectos de cultura reactiva, por ejemplo, la actitud ante el riesgo, una cultura reactiva es que se actúa después de un incidente, ¿sí? No sé, en la mayoría de organizaciones, cuando inician con todo el tema de la cultura de un modelo de gestión, de la certificación, de evaluar la conformidad o el cumplimiento de los requisitos, pues realmente para empezar a iniciar con todo este tema de la cultura preventiva, pues incurrimos a temas de cultura reactiva. Y aún estando con modelos de gestión ya certificados, evaluados por los organismos de evaluación de conformidad, pues en algunas se omiten, en algunas es, digamos que es algo simbólico, aun cuando no es todas, pero pues realmente uno, algunos requisitos y variables cuando uno evalúa modelos de gestión, pues sí se ve que todavía hay un tema como reincidente en la cultura reactiva. Por ejemplo, el tema del compromiso con el liderazgo, pues en una cultura reactiva es bajo o pues simbólico. En una cultura preventiva pues es activo, es relevante, es visible, es pertinente, es participativo, hay un feedback, ¿sí? Hay una evaluación técnica. Frente a un tema de participación del trabajador, pues la cultura reactiva sería pues minimizar solamente cuando se le exige o cuando haya realmente la conveniencia que sí se puede participar. En otras, pues la cultura preventiva pues se salta con propuestas, con reportes constantes, ¿sí? Lo que implica y lo que da un éxito frente al tema de la minimización de los incidentes, de la prevalencia de temas de enfermedades laborales, del tema de mortalidad, todo lo que se presente dentro de los indicadores de gestión. El tema de la comunicación, pues una cultura reactiva es poco frecuente, una matriz estática donde hay unas entradas y salidas a los procesos y se puede apreciar que está ahí la matriz, pero pues mayor a que se aplique en algunas organizaciones, pues no se vuelve tan relevante, mientras que en una cultura preventiva, pues es abierta, fluida, constante, hay un feedback. También el tema del uso de los EPPs o EPIs, solamente en la cultura reactiva es cuando hay supervisión o cuando hay cultura preventiva, es cuando hay parte del hábito diario y parte de lo autocuidado. El tema de formación, seguridad y salud en el trabajo, pues frente a o sea, frente, digamos, a las culturas de las organizaciones, no gusta a veces tanto la formación, aun cuando ya se ven, se presenta un accidente de trabajo grave, fatal, o hasta leve, así corramos. Pero lo que nosotros propiciamos con esta campaña es una conciencia activa, que realmente la cultura preventiva se fortalezca, que sea continua, que sea adaptada a cada rol, a cada tarea y a cada responsabilidad. El tema de la gestión del cuasi accidente o el incidente, pues se ignora. Prácticamente se ignora y no, aquí no pasó nada, gracias a Dios no le pasó nada, gracias a Dios no hubo una lesión, ¿sí? Algo a mayores.
pero lo que se invita dentro de la conciencia activa es una cultura preventiva, que es identificar, que es valorar, que es analizar y que es corregir el tema de los incidentes. Y si lo vemos dentro de un acoso de ámbito laboral, acoso laboral sexual, pues una respuesta ante estas denuncias, pues la cultura reactiva se ve tardía, informal con represalias o no se ve relevante con represalias, mientras que en una cultura preventiva pues se hace confidencial, se hace bajo los protocolos que pide la misma regulación en temas de acoso laboral o sexual en el ámbito laboral. Y lo que invitamos nosotros es tener unas estrategias de conciencia activa, que es la comunicación con una visual muy clara y permanente, que es lo que vamos a ver más adelante con el tema de la educación lúdica. También las inducciones y las reinducciones que sean vivenciales, que sean a la necesidad de la compañía, del empleador. También se da en charlas de 5 minutos, ¿sí? Esa es otra estrategia que se puede dar. También dentro de la evaluación del desempeño con el personal. Otra dentro del reconocimiento visible al buen comportamiento, que eso también se da dentro de las organizaciones hace bastante tiempo. Pero lo que vamos hoy a trabajar son integraciones en reuniones de equipo y temas que tengan que ver con impacto y aprendizaje, que es lo que vamos a ver con educación lúdica. Ahora hagamos un ejercicio. Por ejemplo, un caso de una fuga de amoníaco en planta de refrigeración industrial. La situación real es que durante una ronda de rutina, un operador percibe un olor extraño cerca del sistema de refrigeración y al acercarse detecta una leve fuga de amoníaco por una válvula mal ajustada y aunque no hubo lesionados, se considera incidente de alto potencial. Entonces lo que nosotros proponemos es tener un paralelo y tener una identificación de las fases frente a una fuga de amoníaco en planta de refrigeración industrial. También, digamos que incurriendo sobre la nueva resolución que salió ya recién esta semana, que es la resolución 1890 del 2025, donde se reglamenta el procedimiento para el registro de incidentes y reporte de accidentes mayores. Entonces, pues mira, en el tema de la fase de esta fuga de amoníaco, pues la acción, lo que realmente dentro de una cultura preventiva, una conciencia activa, es que el operador se detiene, inspecciona y reporta el olor inusual. Una integración de una norma referida, digamos que entre un reglamento, la resolución 1890 del 2025, es que se inicia la ruta de reporte inmediato del incidente. ¿Y qué sería la conciencia activa aplicada? Pues que el trabajador actúa con atención plena sin ignorar esas señales pequeñas de una posible fuga o una presunta fuga o una leve fuga como lo hablamos acá. También está el tema de una fase de contención, que la acción sería que se aísla la zona, se activa el protocolo de riesgo químico, mientras que la integración de las normas es que se evita una emergencia mayor. A una conciencia activa aplicada es que el equipo responde rápido gracias al entrenamiento previo. Gracias al entrenamiento previo del COE, el Comité de Operaciones de Emergencia en la planta. Tercero, un registro de un incidente, pues se diligencia de acuerdo al formato oficial que tiene la resolución 1890 del 2025. Posterior, se hace una integración de las normas que acá dice que se tiene que hacer un registro completo con la hora, lugar, situación, las causas preliminares. Y lo que lleva al tema de la conciencia activa es que se involucra al trabajador testigo en el análisis inicial de esta leve fuga de amoníaco por una válvula mal ajustada. Ahora vamos a mirar el tema de la clasificación a la luz de la resolución 1890 del 2025. Está el tema del COPAS, que es el encargado de hacer las visitas técnicas y de establecer los análisis de causa raíz, claro, o sea, con el encargado de seguridad y salud en el trabajo, con el equipo investigador, con los testigos, con el equipo técnico que va a influir y va a ser relevante dentro de esta investigación. Pues de acuerdo a esta norma, que es la resolución 1890, pues se documenta las acciones correctivas
para los controles existentes o para las medidas de intervención, sea de ingeniería, sea de intervenciones por procesos administrativos individuales o hasta la eliminación de cualquier tipo de proceso industrial que se esté haciendo en plan. Ahora viene el tema de una conciencia activa, que viene es el equipo aporta desde la experiencia práctica, que es lo que vamos a aprender en el día de hoy con la educación lúdica, con el ingeniero Juan Pablo, porque no solamente se va a lo técnico, sino a la práctica, a la experticia. Finalmente aquí vienen dos puntos. Reporte a la autoridad si aplica en caso de una afectación real o accidente mayor. Se reporta al Ministerio del Trabajo en 24 horas. La integración a la norma es que hay un cumplimiento formal según la resolución a la luz del requisito normativo, ¿sí? Que fortalece el sistema de gestión y que es la esencia de un sistema de gestión, el cumplimiento de requisitos. A una conciencia activa es el reporte, que se va como una herramienta de mejora y no de sanción, ¿sí? Como una oportunidad de mejora, de fortalecer todas las medidas de operación de emergencias en planta. Y finalmente viene un tema de seguimiento y mejora, que la acción es que se ajusta al procedimiento de mantenimiento preventivo, predictivo o correctivo. Y coloqué preventivo, pero pues también une el tema predictivo. La integración de las normas, que se actualiza el plan de trabajo anual, se actualiza la matriz IPER, también dentro del análisis de identificación, valoración, controles existentes en todos los estados, que es medio y trabajador, y la fuente, que también les quiero decir que la GTC 45, que en la mayoría de las organizaciones en Colombia están aplicando esta GTC 45 a través del Comité de Normalización con ICONTEC y con el Comité del Consejo Colombiano de Seguridad, va a salir una nueva norma de la GTC 45. Ya me imagino que ya queda con versión 2025 y en eso se está trabajando, en ese tema del fortalecimiento del análisis de los riesgos laborales con la guía técnica colombiana GTC 45. Y finalmente la conciencia activa aplicada es que todos los trabajadores reciben retroalimentación activa y sugerencias respecto a esa leve fuga de amoníaco o a ese evento adverso posible evento adverso que pudo presentarse en un accidente mayor. Ahora vamos a mirar, para empezar a hablar sobre la educación lúdica, el paralelo entre una cultura preventiva y la reactiva. Y las actividades de una cultura preventiva, lo que nosotros propiciamos es difundir la política de seguridad y salud en el trabajo, pero no solamente que se quede en el papel, sino que sea de una forma lúdica, comprensible, atractiva, que le genere cohesión, compromiso, ¿sí? Impacto, que el mismo empleado lo pueda explicar con sus propias palabras, pero pues acorde a esa política que está masificada y estos objetivos de seguridad y salud en el trabajo que estén masificados. También está el tema de los simulacros prácticos durante una inducción de nuevos colaboradores. También pues se puede presentar espacios breves, diarios o semanales, liderados por supervisores o por los brigadistas. También se puede dar, pues integrar criterios de cumplimiento dentro de las políticas. Aquí hablamos de un criterio de cumplimiento de políticas con la resolución que acabó de ser emitida por el gobierno, que es la resolución 1890 del 2025. Y también rutas de participación con la educación lúdica. Pues frente a este paralelo entre cultura preventiva y reactiva, pues también se da lo mismo, la percepción de riesgo frente a una cultura reactiva y frente a una cultura preventiva. La actuación del trabajador frente a estas dos clases de cultura preventiva. La reacción del supervisor frente a la cultura reactiva. Pues frente a una reacción del supervisor a una cultura reactiva, pues piden que se concentre en producir y no en exagerar. Otra es una preventiva, puede ser ordenar, detener la operación y verificar y aplicar el protocolo, hablando sobre la fuga, la leve fuga de amoníaco. Está también la gestión de incidentes, que se actúa solo si ocurre una afectación grave en planta. Y la preventiva es documentar como incidente de alto potencial según la resolución
1890 del 2025. Ahora está el aprendizaje organizacional, que es lo que vamos a fortalecer con la educación lúdica. En reactiva, pues que no se hace seguimiento y no hay retroalimentación, mientras que en la preventiva, si hay una investigación, podemos mejorar el mantenimiento y socializar las lecciones aprendidas. La cultura del reporte. Pues la cultura del reporte sí es muy importante, pero entre las reactivas los trabajadores temen hablar o creen que eso no sirve de nada a su aporte, ¿sí? Mientras que en una cultura preventiva pues es alta porque pues se promueve el reporte de cualquier desviación o como parte de la situación que pudo ser mayor, una emergencia mayor, un accidente mayor, sí poder tener un espacio de retroalimentación. Listo, ingeniero. Aquí mi compañero va a seguir con el tema de la conciencia activa, pero ya a la práctica. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias por la invitación. Espero pues cumplir con las expectativas. Muchísimas gracias, Javier, Sonia. Excelente ponencia. Y pues con base en lo que nos dice Javier, es súper importante el despertar de la conciencia. Y con base en ese despertar de la conciencia, el despertar de la conciencia activa enfocada a seguridad y basada en el comportamiento. ¿Por qué? Porque digamos que entre el contexto de lo que es la relación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que a veces lo tenemos como un contexto teórico, debemos llevarlo a un contexto humano. La humanización, el contexto emocional, el contexto en relación al ser humano es fundamental para despertar esa conciencia. Entonces, súper importante ponerle atención, porque mira lo que nos dijo Javier en relación a la conciencia activa y nos puso un ejemplo claro de cómo nosotros lo hacemos en las organizaciones. Pero todo parte en relación a cómo nosotros empezamos a establecer criterios base a la comunicación corporativa en relación a cómo está mi plano mental. Juan Pablo, ¿cómo así? Pues el trabajador tiene una estructura mental. El trabajador también es importante conocer su estructura mental, su realidad. Y esa realidad está focalizada con base en que hay personas que tienen su plano mental, su estado emocional en perfecto estado. Hay otras que están buscándole cómo encajar esas fichas, ¿cierto? Y hay otras que nos hacen falta fichas. Y en ese contexto de encajarnos, muchas veces ahí es donde viene la falencia, empezamos a establecer criterios de qué es la realidad, cómo enfocamos la realidad y cómo es nuestra realidad frente a mi propia seguridad. Y ahí es donde empezamos a establecer el comportamiento del individuo, su personalidad, su actitud y su conducta. La personalidad está relacionada con lo que ya viene por default, mamá, papá, y nació un niño, nació una niña, y con base en eso ya creamos en una personalidad, o esa personalidad se va madurando a través del tiempo y vamos fortaleciendo con base en la actitud frente a la vida. Todo parte de un pensamiento positivo y con base en la personalidad, la actitud, generamos una conducta. Entonces, súper importante empezar a establecer cómo alineamos la cultura de seguridad y salud en el trabajo, siendo la más efectiva, generando confianza y permanencia, generando cumplimiento legal, generando participación de todas las partes trabajadoras y todos los elementos del contexto corporativo y reducimos errores para minimizar los accidentes de trabajo. Entonces, esa es la finalidad dentro del contexto del comportamiento basado en la seguridad. Súper importante tenerlo presente. Base a esa información, pues empezamos a establecer y hacernos preguntas como estas. ¿Qué es lo que contrata una empresa? ¿Qué es lo que puede contratar una empresa? Porque tú como empresario, tú como gerente, tú como líder de talento humano, tú contratas el tiempo de la gente, contratas de un horario uno a otro, tú contratas los brazos de la gente, tú contratas la espalda de la gente, eso se contrata. En teoría, eso está, entre comillas, dentro de un contrato. Pero ¿será que podemos contratar el corazón? ¿Será que podemos contratar su pasión? Eso no lo tenemos que ganar. Por eso es que dentro de la conciencia activa partimos de una premisa que se llama comunicación. Y la comunicación es fundamental como líderes de las organizaciones. Líderes para cambiar hábitos, comportamientos y conductas, generalizando y contribuyendo en la confianza y la lealtad en mi lugar de trabajo, generando valor. Yo tengo que ganarme el corazón de las personas. Y eso es importante. Ganarnos el corazón de las personas genera lealtad. Y eso es lo que nos está fallando de unos años hacia atrás. No tenemos lealtad corporativa.
¿cierto? Entonces, súper importante ganarnos el corazón, la pasión, el compromiso, que ese empleado aporte más del 100%, que ese empleado genere y potencialice su talento. No es verlo como un número más, no es verlo como un empleado más, es verlo como la capacidad, el talento, el desarrollo innato para potencializar mi organización y con él generamos un proyecto, una vida a futuro en relación en comunidad. Entonces, importante tenerlo presente. Base a esa información, hay estrategias claves para la efectividad corporativa y encontrar esa armonía en relación a lo que llamamos seguridad basada en el comportamiento y la conciencia activa. Porque todo parte en cómo nosotros nos relacionamos interpersonalmente con el otro. ¿Cuál es mi relación con el otro? ¿Será que yo tengo, no, y perdóneme la expresión en el contexto jerárquico, será que yo tengo un puesto jerárquico en la organización y con base en ese puesto me hacen caso o yo me gano la funcionalidad de líder? Porque es que ahí es donde viene el problema y es un contexto arraigado por creencia limitante en relación a que de alguna u otra manera podamos limitar lo que yo sé hacer versus lo que puedo enseñar. Y eso es importante empezar a generar valor. Y eso genera colaboración, cooperación, trabajo en equipo y satisfacción con los demás. Necesitamos generar efectividad. ¿Y cómo se genera efectividad? Con algo que se llama compromiso. El compromiso es las relaciones interpersonales entre todos, generando un alto grado de satisfacción y generando cumplimiento de los objetivos corporativos. Es que en teoría yo no lo hice solito, lo hicimos en conjunto. Y como ustedes ven en la gráfica, en su lado derecho, ustedes ven la entrada a PIX, cuando un vehículo entra a PIX en una carrera automovilística. ¿Será que es que el piloto solito lo hizo? No. ¿Será que el que coloca la llanta derecha lo hizo? No. ¿Será que el que coloca la gasolina para que el vehículo ande lo hizo solito? No, es un conjunto. Y eso es lo que empezamos a establecer como estrategias de armonía en relación a la cooperación en conjunto. De ahí parte la cultura corporativa, de ahí parte la conciencia activa en conjunto, que es súper importante tenerlo presente. Base a esa información, partimos a la percepción. Y aquí les hago una pregunta. ¿Qué analizamos de la realidad? ¿Qué será la realidad? La realidad está relacionado con base en cómo interpretamos, ¿cierto? Cómo interpretamos las sensaciones de nuestro entorno y con base en esas sensaciones de nuestro entorno empezamos a fortalecer la relación de nuestra propia realidad física y mental para generar una conducta. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque está relacionado con lo inconsciente y lo consciente. Y hablamos de la conciencia activa, como nuestro webinar del día de hoy. ¿Cómo definimos conciencia? ¿Cuál es esa definición específica de conciencia? La conciencia que tenemos en relación a me quiero, me valoro, me estimo, la conciencia activa que tengo contra los recursos que son no renovables y renovables, la conciencia activa que tengo con relación a nuestras actividades propias de la organización, la conciencia activa que tengo en relación a nuestras actividades en relación humanas con las demás personas. Entonces, empezamos a establecer criterios de conciencia que nos van a generar valor. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra seguridad? Que dependiendo de la percepción de mi entorno, velo por mi seguridad. Y ahí vienen las tres componentes de lo que llamamos la teoría tricondicional del comportamiento seguro del ser humano. ¿Cuáles son esos tres elementos? Son, se debe trabajar seguro, se debe saber trabajar desde el punto de vista seguro y se debe querer trabajar seguro. Y ahí es donde empezamos a establecer los criterios. Se debe trabajar seguro, sí, hay un debe en una norma, ¿cierto? Javier nos nombró varias en su contexto. Si hay un debe, debemos cumplirla, ¿cierto? Se debe saber trabajar seguro, si hay cómo, hay procedimientos, hay estándares, hay protocolos, hay políticas. Excelente. Ahora preguntemos, ¿queremos trabajar seguros? ¿Ya viene innato? O sea, yo me quiero trabajar seguro o es por una imposición corporativa. Es una imposición desde una manera estatal, es una imposición desde el punto de vista por cumplir con una norma. Entonces, importante ese querer, y el querer está en ganarnos el corazón de los trabajadores para hacer las actividades. Súper importante fortalecer el contexto de la cultura, que es la finalidad de nuestra actividad del día de hoy, ¿cierto? Y para hacer eso necesitamos la socialización frente a la cultura de seguridad y salud en el trabajo como líderes de seguridad, como líderes incondicionales de las organizaciones. Es la interacción con el otro, generando y asimilando pautas, normas, hábitos, comportamientos y con base en eso nos adaptamos en conjunto para generar valor.
Y eso está encaminado en lograr que la cultura empiece, como estamos viendo en la gráfica, una subida de escaleras. Vamos a subir el primer escalón. Entonces, inspiramos con el ejemplo. Súper importante. El primero que se pone los elementos de protección es el jefe, el gerente de la organización. El primero que cumple con todas las políticas establecidas es la alta dirección, ¿cierto? El primero que de pronto está pendiente cuando baja planta de producción es el ingeniero. Entonces, nos corremos las mangas y vamos, trabajamos en conjunto. Y eso genera también comunicación. Y esa comunicación tiene que ser clara, concisa, transversales, no guardar información. De nada sirve guardar información si yo no la transmito. De nada sirve yo guardar información si yo de pronto no la comunico, no la difiero con las demás personas. Y eso está relacionado con la escucha activamente. Abramos la capacidad de entender al otro. Oiga, ¿tú qué harías en esta situación? Yo podré ser muy ingeniero, yo podré ser muy especialista, pero me falta aplicar lo que de pronto conoce la parte operativa. Oiga, ¿tú cómo lo harías? ¿Cómo mejoramos este proceso? ¿Cierto? Y eso es reconocer el comportamiento de otros, generando un valor y con base en ese valor tomamos decisiones en conjunto, ¿cierto? Y promovemos la participación y empezamos del paso 1 del escalón 1 hasta el escalón 6 y así vamos fomentando nuestra cultura de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, súper importante empezar a alinearlo y tenerlo ahí para generar valor. Base a esa información, venimos con una pregunta importante. ¿Cuál es el valor de un individuo? ¿Cuál es el valor de una persona? El valor de una persona está ligado por sus conocimientos, por sus habilidades, ¿cierto? O por su actitud. ¿Qué creen? ¿Será que sí? Porque aquí como ingeniero les traigo una fórmula. El valor de una persona está alineado, está relacionado con su conocimiento más sus habilidades, ¿cierto? Pero el que es exponencial es la actitud. Yo puedo tener un ego mural atrás, ingeniero, especialista, magister, pero si no tengo la razón social, el contexto social, no le doy, no tengo ese don de servicio, no de alguna manera escucho al otro, no ayudo al otro, no me posiciono en el lugar del otro, sino de mi punto de vista y criterio autoritario, pues no voy a generar actitud. Y eso es la toma de conciencia importante. ¿Por qué? Porque en la línea de la conciencia hay que empezar a generar conciencia y automotivación. Y todo parte en que las personas, el 95% de las personas somos inconscientes. Si somos inconscientes, tenemos menos motivación, menos responsabilidad y esperamos aceptación de un tercero. Jefe, ¿lo hice bien o no? ¿Cierto? La validación del otro. Entonces empiezo a tomarme la foto para que me den un like, ¿cierto? Entonces empezamos a tener aceptación externa sin tener una aceptación interna. Y la conciencia es al contrario. Yo soy consciente de mi vida, soy consciente de mi responsabilidad, soy consciente de mi ética, soy consciente de mis pensamientos, soy consciente de mis actos. Como soy consciente, asumo mi responsabilidad. Asumo la responsabilidad de ponerme los EPPs, asumo la responsabilidad de hacer las cosas con los 5 sentidos aquí y ahora, asumo la responsabilidad de hacer las cosas bien. ¿Y eso genera qué? Mayor automotivación. La mayor motivación genera conciencia activa. Entonces es súper importante fortalecer la actitud. De nada me sirve tener un ego mural si no fortalezco mi actitud. Y mire la siguiente frase. La inteligencia artificial puede ser más rápida, pero la inteligencia emocional sabe cómo llegar al corazón de las personas. Y en pleno siglo XXI me causa curiosidad que todo el mundo está abarcado a la inteligencia artificial, el GPT, todas estas modalidades, ¿cierto? El chatbot, todas estas modalidades que son perfectas, están de alguna manera a la mano y son herramientas que nos pueden servir para generar valor en nuestras organizaciones, ¿cierto? Pero lo que necesitamos también fortalecer es el contexto humano, el contexto emocional y llegarle a las personas con cariño, con amor, para poder fortalecer su seguridad. Necesitamos generar ese valor en las personas y romper las barreras del contexto del egoísmo y generar valor. Necesitamos y estamos en nuestra profesión de seguridad y salud en el trabajo es para sobreguardar el ser humano, la integridad humana, el contexto de un papá, el contexto de una mamá, el contexto de un hijo. Y eso es súper importante en la pasión y en la función que hacemos nosotros. Entonces, importante fortalecer la pasión que le tenemos a nuestras actividades. Y base a esa información, pues es súper importante empezar a fortalecer cómo nosotros, dentro de la seguridad basada en el comportamiento, empezamos a generar valor.
como son: de mi pensamiento condiciona una acción, de la acción determina un comportamiento, del comportamiento repetido crea un hábito, del hábito estructura un carácter, la forma de pensar, de ser y actuar del individuo, y del carácter se marca un destino. Juan Pablo, ¿y eso qué tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo? Juan Pablo, ¿eso qué tiene que ver con la toma de conciencia? Pues que todo parte en relación a un pensamiento. Si yo no tengo pensamientos positivos, si yo no tengo acciones positivas, si yo no tengo comportamientos positivos, si yo no tengo hábitos positivos, si yo mantengo un carácter, la forma de pensar, actuar y ser de manera impositiva, reactiva, genero que todo me afecta, pues voy a tener un accidente. Todo parte de cómo nosotros vemos el mundo. Y el mundo está relacionado con base en la creencia limitante, base a lo que tú has improntado en tu cerebro. Entonces, súper importante empezar a romper pensamientos negativos, acciones negativas, comportamientos negativos, hábitos negativos y generar carácter que ilumine de adentro hacia afuera para marcar un destino desde el contexto positivo. Entonces, súper importante fortalecer esos criterios. ¿Y eso cómo se hace? Generando cultura. La cultura está relacionada con el ejemplo y con base en eso vamos a generar valor. Base al contexto que estamos viendo hoy, que es rompiendo conductas, rompiendo ataduras, rompiendo candados en relación a lo que hablamos de pensamiento, acción, comportamiento y hábitos, pues eso es el despertar de la conciencia. Eso es una conciencia activa, que estoy aquí, vivo, haciendo una tarea, generando un propósito de vida y parte de nosotros como líderes organizacionales poderlo tener. Chicos, la idea es dejarle herramientas que les sirvan para proteger a nuestros trabajadores y con base en eso generar valor. No sé, Javi, ya entramos a nuestras áreas de preguntas. Por favor, chicos. Claro, vamos a entrar al tema de preguntas. Tenemos una de Mayra Azucena de México. Dice, la primera pregunta es, con lo que se está mencionando hasta ahorita, me gustaría preguntar qué opinan del llamado salario emocional, cuándo es ligado a los indicadores de seguridad dentro de la empresa, es buena o mala la recomendación y por qué. Ok, perfecto. Gracias por la pregunta. Excelente esa pregunta. Y esa es una discusión que tenemos a nivel suramericano. ¿A qué voy? Todo parte del contexto de la creencia limitante en que solamente el salario es un contexto de un beneficio económico, un beneficio en relación a que yo tengo algo que me atribuye en relación tangible, ¿no? Pero el salario emocional es fundamental en los trabajadores. El gerente, la alta dirección, el líder, el coordinador, es importante bajar, subir, andar por las oficinas y preguntarle, te felicito, vi que tu hijo se graduó. Oye, qué chévere que tú vas a terminar la universidad. Oiga, qué chévere como tú me redactaste ese correo. Oiga, qué chévere que tú hiciste tal actividad, te felicito. Es empoderar a las personas con ese salario emocional y eso es fundamental. Eso estamos relacionados con base en generar cultura corporativa de bienestar laboral y despertar en relación a muchas veces a comportarnos como queremos tener máquinas evaluando seres humanos y ahí es donde viene el error, ¿cierto? Entonces es importante generar valor. Esa discusión la tenemos desde hace muchos años y esa discusión viene innata y por creencias limitantes desde que estábamos como niños. Usted tiene que ser el mejor del salón. ¿Será? De nada sirve yo ser tan técnico si no lo explico con plastilina. De nada sirve yo ser el mejor, pero soy infeliz. Entonces, importante empezar a generar ese contexto y cambiar las ataduras para que el niño, la niña y ya el maduro, la persona, cuando está en una organización, pues pueda generar confianza y trabajo en equipo. De ahí parte. Y es súper importante lo que nos dices, el salario emocional, hay que incluirlos en los indicadores y con base en eso hay que empezar a fortalecer cómo el salario dentro del comportamiento y el bienestar organizacional, institucional, me puede potencializar un excelente talento. Perfecto, sí, señor. También, pues digamos que el salario emocional ligado a esos indicadores de seguridad, pues sí, es una estrategia que se puede considerar en reconocer y recompensar a los trabajadores y no necesariamente tiene que ser con dinero, sino con beneficios no económicos. Por ejemplo, el tiempo libre.
Hay muchos que el día de su cumpleaños les dan tiempo libre, formación, reconocimiento público, flexibilidad. Cuando se cumplen o se contribuyen a metas de seguridad y salud en el trabajo, pues también se pueden diseñar los mismos indicadores que tiene el decreto 1072, sirven, ¿sí? Sin incrementar más los indicadores, sino el llamado es poder evitar el tema de la duplicidad de indicadores y sí fortalecer la gestión de estos indicadores de gestión. Ahora, digamos que dentro de las ventajas, ¿por qué es buena tener un salario emocional ligado a esos indicadores? Porque fomenta una cultura de seguridad, porque mejora el clima laboral, ¿sí? Intralaboral, individual y extralaboral, porque puede reducir accidentes a asociar esos beneficios con buenas prácticas de seguridad, que promuevan un cumplimiento voluntario, porque es que a eso se llega, pero desafortunadamente en algunas organizaciones no, y estando uno también en multinacional, en algunas dependencias no es tan fácil trabajar esta parte de la conciencia activa. Y el tema Correcto. el tema del bajo costo económico al no implicar pagos, o sea, se puede dar una estrategia accesible para muchas empresas, pero también se puede fortalecer el sentido de pertenencia, o sea, premiar a equipos que trabajan seguro, mejora el vínculo con la empresa, mejora el vínculo con fortaleciendo el ausentismo por causa médica en una enfermedad común o en una enfermedad adquirida laboral, ¿sí? Pero eso sí hay que saberlo redireccionar. Y Mayra, frente a lo que preguntabas, a eso también tengo una postura frente a la desventaja de un salario emocional. Pues en algunas se puede generar conductas no éticas, ¿sí? Entonces en otras desigualdades o desmotivaciones o en otras una falsa sensación de seguridad que premian solo los resultados, como no tener accidentes sin analizar las otras causas, como ocultar problemas realmente que sí se estén presentando, por ejemplo, en esta regulación que también salió sobre temas de acoso sexual en el ámbito laboral o acoso laboral, ¿sí? O puede presentarse que también sea difícil de medir indicadores de gestión cuando pueden ser muy complejos o que requieran una interpretación técnica, no solamente un cumplimiento numérico. Ahora Mayra dice otra pregunta, ¿cómo identificar los límites saludables para crear una cultura de seguridad sin caer en la conveniencia por obtener algo a cambio? Mi compañero Juan Pablo. Javi, no, pues el contexto digamos que en teoría es simple, ¿no? Lo que pasa es que quitarnos un elemento que muchas veces no es tan fácil como se llama el ego, digamos que el ego nos limita a poder generar conciencia, ¿no? Entonces, el ego es primero yo, segundo yo y tercero yo, pero me importa cinco los demás. Y en ese contexto, pues, no generamos servicio, ¿cierto? Entonces, parte del contexto es que eliminemos el ego en relación a nuestras actividades, tanto profesionales, personales, familiares, etcétera, y en relación tengamos el don del servicio. Generemos ese servicio sin esperar nada a cambio en relación a algo tangible. Sí, es que normalmente la idea es, oiga, yo tengo la capacidad como líder de la organización de empoderar a las personas, sacar su máximo potencial y entre todos generamos valor para obtener un objetivo, porque es que el objetivo no es mío, el objetivo es grupal. ¿Sí? Entonces, importante empezar a validar los criterios en base al cumplimiento de manera grupal y no individual. Y ahí se quita todo el contexto en relación a la individualidad, ¿no? Que es lo que muchas veces mata. Necesitamos servir entre todos, el conjunto entre todos, generar valor entre todos, ¿sí? Yo solito no puedo, necesitamos un conjunto. Y eso es importante tenerlo presente, Javier. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Juan Pablo, pero también le agrego que digamos que para priorizar valores basados en resultados en tanto empleado como empleador, pues el límite saludable es que la seguridad debe valorarse como un principio ético y no solo como una métrica para premios, ¿sí? En Ok, eso tenemos que estar muy ojo en el tema del salario emocional. Y a una señal de alerta es que si los trabajadores solo cumplen
normas por evitar castigos o ganar recompensas, pues realmente no hay un cambio real de la cultura. Así funciona también desde la alta dirección. Yo como director de un sistema integrado de gestión en una compañía que tiene riesgos 4 o 5, que es de operaciones de seguridad física, controles de acceso, todo lo que es vigilancia y seguridad privada, pues realmente aquí yo como alta dirección sí veo en un límite saludable sobre el tema de la seguridad, cómo debe valorarse desde el principio, desde que entra el mismo empleado, el candidato, a cumplir un rol de una prestación de un servicio de vigilancia y seguridad privada. Y esto va de la mano, tiene que estar de la mano del empleado, ¿sí? Del nivel táctico de la compañía, que es el que le da la mano a uno. El otro, pues, es involucrar a todos y no solamente a los mejores en el salario emocional, sino a todos. Y eso es de todos los días. Como dice un viejo y conocido refrán, espero no me equivoque, como el Chapulín Colorado. A Dios rogando y con el mazo dando. Sí, a uno le toca constantemente como director, como líder, como dueño de empresa, mantener ese ímpetu para que pues se pueda lograr ese salario emocional, esa participación. También transparencia en la comunicación y en los premios. Y pues también mantener la seguridad como parte del trabajo, no como algo extra, es algo también como algo contractual, porque pues realmente dentro del sistema que lidero evito tanto formato, pero sí no imponer, no imponer tampoco proponer, es más una obligación contractual de que eso hace parte de su rol y su responsabilidad al cual fue contratado. ¿Sí? Desafortunadamente hay empleadores, hay líderes que no son tan positivos frente a un tema de seguridad y salud en el trabajo, salvo que cuando se presente algo ahí sí, sí, corramos, resolvamos, hagamos, midamos acá las higiénicas, no, que porque la medición higiénica no se hizo, no, 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 esto es una cultura reactiva, lo que propiciamos es una conciencia activa con una cultura preventiva. Bueno, aquí también Jonathan nos dice qué estrategias te ha servido. Ah, bueno, eso ya lo respondimos, Jonathan. ¿Qué estrategias te ha servido para promover o lograr que la alta gerencia se involucre y apoye el liderazgo de seguridad y salud en el trabajo, Juan Pablo? No, es importante generar también dentro de la alta gerencia el compromiso. Partimos, y de pronto lo explicaba Javier, en relación a que no se vuelva solo un contexto reactivo legal, solo cumplimiento normativo, sino también un cumplimiento en el contexto humano. ¿Qué quiero decir? Oiga, ese trabajador que yo tengo tiene una familia, ese trabajador que yo tengo tiene de alguna manera un talento. Entonces, es importante sacar el contexto numérico de un individuo y volverlo más humano. Y digamos que no es tan fácil para la alta gerencia, pero sí digamos que generando ese compromiso, generando ese valor del individuo, porque cuando nos damos cuenta que el individuo tiene un valor, cuando el individuo ya está incapacitado. Y cuando el individuo no está, entonces el individuo se fue y era el que me sacaba de pronto las órdenes de servicio más oportunas, ¿cierto? O el que sabía cómo hacer la operación y de pronto nadie más la puede hacer en su momento o no la tiene en la misma experticia. Entonces, es importante reconocer digamos que la alta gerencia tiene que reconocer, bajar lo que yo digo, bajar la cabeza, reconocer que el líder depende de la gente y la gente no depende del líder. O sea, yo puedo ser el gerente de una organización, pero si no hay nadie en mi organización, no me sirve de nada ser gerente. ¿Sí? Y eso se llama reconocer, tener humildad, que es súper importante. Bueno, Sí, señor. también aquí LB, no sé cómo se llama, disculpe LB, cómo lograr que las personas realicen las cosas, tengan una conciencia sin esperar nada a cambio. Pues digamos que el tema de la conciencia, digamos, manejar ese tema de conciencia requiere que desde el principio, desde las obligaciones contractuales al cual él se somete a cumplir dentro de la organización, sean claras, sean importantes y sean exigentes para cumplir, pero pues lograr que actúe una conciencia genuina sin esperar algo a cambios, especialmente en temas como la seguridad y salud en el trabajo, implica cultivar valores internos, sentido de Correcto. propósito
una cultura organizacional coherente, no que me digan a mí, me dan una cartilla en planta, prohibido entrar sin elementos de protección auditiva, y resulta que todos los empleados no lo están utilizando en planta, en procesos productivos. Entonces eso tiene que tener un sentido de propósito y una cultura organizacional coherente. Ahora, las estrategias para lograrlas dentro de mi experiencia es como formar desde los valores y no desde el miedo, ¿sí? Por ejemplo, en las empresas de vigilancia, usted tiene una familia, usted tiene una esposa, usted tiene una, o sea, no hacer el uso inadecuado del cargue y descargue del arma de fuego, ¿sí? Empezar a trabajar desde los valores, desde la familia, empezar a crearles conciencia de pertenencia que tienen una persona ahí. Y ya finalmente nos falta 3 minutos, fomentar un pensamiento crítico y no obediencias a ciegas, dar sentido de propósito y pertenencia, construir una cultura, no solo un sistema de gestión, evitar el castigo como una única motivación. Muchísimas gracias a todos por esta sesión. Javi, no, muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí para servir. La idea es que también generen cultura en comunicación y capacitaciones lúdicas, dinámicas, que puedan de alguna u otra manera despertar y desarrollar ese talento que tienen las personas y encontrar la manera para romper ataduras y llegar al corazón, que es lo que necesitamos llegar. Gracias, Juan Pablo.